Hola, buen día, ¿cómo están? Llegamos a la 10ª clase de Física 2 y hoy vamos a ver un tema que no está en el apunte, que no estaba en el apunte, ayer lo estuve agregando y hay una nueva versión del apunte con estas cuentas, pero están sin terminar, faltan algunas cosas, pero bueno, lo más importante lo puse. Después lo voy a actualizar, pero por ahora pueden usar esta versión. Eh, lo que escuchaba, Lautaro pregunta que escuchábamos era un concierto para piano de Rachmaninoff. Este, bueno, entonces, vamos al tema de hoy. Es también, les adelanto que no va a estar el PowerPoint tan prolijito como las últimas veces, porque este es un tema que, bueno, que les dije que se me ocurrió incluirlo ahora. El año pasado algo di, pero nunca lo incorporé en los apuntes. Y mis cuentas, lo peor es que mis cuentas están en mi oficina, en la facultad. O sea que tuve que hacer las cuentas de nuevo a mano. O sea que hay unas cosas que, que están incompletas. Bueno, las vamos a ir viendo sobre la marcha. Entonces, el sistema que vamos a ver es muy parecido a la cadena lineal que está dibujada, esquematizada acá, que todos conocen bien, de masas idénticas equiespaciadas. Lo que pasa que la diferencia va a haber dos diferencias. La más importante es que las masas no son todas idénticas, sino que las masas, hay dos tipos de masas, M1 y M2. Y si bien en el sistema también es periódico, como era el sistema que estudiamos primero, de la cadena lineal de cuentas idénticas equiespaciadas, este sistema también es periódico, pero el periodo es un periodo compuesto. La diferencia es que acá había un periodo simple, con una masa por periodo, y en cambio acá va a haber celdas elementales, las vamos a llamar, que es como la unidad mínima que representa este sistema, y es una masa M1 y una masa M2. Y después se repite una masa M1 y una masa M2. Y entonces el periodo lo vamos a seguir llamando A, igual que lo llamábamos acá, pero el periodo es un periodo compuesto porque está compuesto por esta distancia delta 1, que es la distancia entre la masa M1 y la masa M2, y la distancia delta 2, obviamente delta 1 más delta 2 es A. Bueno, claro, entonces la idea un poco es también de repasar cómo era el procedimiento para hacer esto en el caso que ya conocemos y tratar de aprovechar al máximo posible las cuentas que ya tenemos hechas. Entonces, por eso quiero que recordemos que entonces cómo hacíamos en las masas con cuentas. Estos sistemas de masas con cuentas nos las habíamos ingeniado para representar tanto masas unidas por sogas, y en la aproximación de pequeñas oscilaciones obteníamos una ecuación lineal, y también en el caso de resortes muy estirables, es decir, slinkies. Y entonces, bueno, en el equilibrio las tensiones de ambos lados, T sub I y T sub D, tenían que ser iguales. ¿Sí? Bueno, ahora sigue pasando esa condición, va a tener que estar siempre, porque vamos a perturbar el sistema desde el equilibrio, ¿no? O sea que lo que mostré acá atrás es el esquema del sistema
en el equilibrio. ¿Sí? Y vamos a estudiar también, como en este caso, las oscilaciones transversales. Fíjense que también podríamos estudiar las oscilaciones longitudinales. Y las oscilaciones longitudinales tienen, también hay dos tipos de oscilaciones longitudinales, que serían las oscilaciones, que perdón, hay dos tipos de oscilaciones transversales, ¿sí? Nosotros siempre consideramos las oscilaciones transversales, estas, por ejemplo, que dibujaba que están en el dibujo, en el plano del dibujo, ¿no? Pero recuerden que también habría oscilaciones transversales en la dirección perpendicular al dibujo, ¿sí? Y que no lo recalcamos en su momento, pero fíjense que esta no es la perturbación más general transversal de la soga, de la cadena con cuentas, porque la perturbación transversal más general de la cadena con cuentas tendría que ser una combinación de estas perturbaciones que están en el plano del dibujo y de otras perturbaciones perpendiculares al plano del dibujo. ¿Sí? Es decir, que si yo pusiera el ojo acá, en la dirección en que está la soga, si viera venir la perturbación, vería una cosa que se mueve en el plano perpendicular a la soga, ¿no? Esa es la definición de transversal. Bueno, entonces, estarían las perturbaciones transversales, de las cuales consideramos una, y las longitudinales, ¿sí? Nosotros vamos a prestar atención a las transversales. Bueno, a ver, disculpen un minutito que se me cerró una ventana y no veo nada. Bueno, ya estoy de vuelta. Bueno, entonces, claro, fíjense que acá tenemos que entonces modificar este análisis que habíamos hecho, lo tenemos que modificar porque habíamos obtenido esta ecuación, la que era la ecuación 3,5, considerando una masa genérica que eran todas idénticas. Y entonces poníamos M, acá estaba M. Ahora tenemos que plantear, digamos, que ahora tendríamos que plantear una ecuación de Newton para cada una de las masas que están en la celda unitaria, en el periodo elemental. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer lo mismo, pero es lo mismo lo que tendríamos que hacer, lo mismo que hicimos acá. La ecuación de Newton es la 3,1, que la fuerza de la derecha proyectada en la dirección vertical menos la fuerza de la izquierda, ¿sí? Proyectada en la dirección vertical, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y entonces, lo único que ahora, el esquema sería este, ¿sí? El esquema sería, entonces, que habría que plantear una ecuación como 3,1 y una ecuación tanto para este esquema, donde tenemos la masa M1 rodeada por dos masas M2, o para este, donde tenemos una masa M2 rodeada por dos masas M1. Entonces, bueno, en realidad, acá voy a hacer una pequeña digresión porque no es que quiero complicar la cosa porque sí. Este ejemplo lo voy a dar porque es un ejemplo muy importante físicamente, porque lo que va a tener este sistema es nuevos rangos reactivos y varias zonas dispersivas. ¿Sí? Porque cuando
Si volvemos al esquema inicial, y ahora con lo que sabemos ya de ondas, se puede entender, más allá de las matemáticas, se puede entender físicamente, que si por acá, por este sistema, por ejemplo, en el primer sistema se propagaba una onda, esta onda se propagaba, era la onda progresiva, ¿sí? Y bueno, y se establece una onda estacionaria con la regresiva y así se generan los modos. Y eso es lo que en definitiva me daba la forma de la relación de dispersión. Acá también pasa lo mismo. Ahora, si lo miramos, lo que pasa en cada tramito es como que en un tramito está la onda, si está la onda progresiva, cuando llegue a la otra masa distinta, se va a producir una onda reflejada que va a interferir con la onda progresiva que había. ¿Sí? Y entonces, de acuerdo a la distancia, que esta distancia delta 1, así va a ser el coeficiente de reflexión, que son cosas que están estudiando en la práctica, y así van a tener entonces una onda reflejada y también va a haber una onda transmitida. Esa onda transmitida, de nuevo, va a chocar con la otra masa, se va a producir otra reflejada y otra transmitida, y entonces todas esas reflejadas y transmitidas pueden dar zonas donde casi se anulan o donde se refuerzan, ¿sí? Y entonces eso da origen a muchas bandas. Cuanto más compleja sea la estructura, más como regla así de aproximada, cuanto más compleja sea la estructura, más bandas va a tener, ¿sí? Y entonces esto se usa muchísimo en la tecnología. Y se usa, por ejemplo, para hacer filtros y se usa para hacer eh, estructuras. Cuando se logró controlar, gracias a los avances nanotecnológicos, se logró controlar y poder trabajar en distancias ahora delta 1 y delta 2 del orden de la longitud de onda de la luz, es decir, cosas muy chiquitas, como vamos a ver dentro de poco. Se logró hacer estructuras análogas a esta cadena, en vez de para ondas mecánicas, para ondas luminosas, ¿sí? Y estas estructuras también aparecen, por ejemplo, en cadenas diatómicas. Por eso en los libros a lo mejor lo van a encontrar como la cadena diatómica, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio se ordena tridimensionalmente, no unidimensionalmente como está acá, pero más o menos así. Entonces, acá tengo dos posibilidades. O meternos con las cuentas que son complicadas bastante, ¿sí? Entonces, un poquito para justificar por qué vamos a hacer esas cuentas, que no es otra cosa que practicar lo que ya venimos haciendo. Acá les muestro cómo se construyen los cristales fotónicos, ¿sí? También se podrían construir cristales fonónicos, es decir, para el sonido, haciendo estructuras que se construyen, cristales fonónicos, haciendo estructuras así. Acá dice fotónicos, pero podría ser fonónicos también, ¿sí? Puse fotónicos porque yo trabajo con fotónicos, pero hay gente que trabaja con fonónicos, bueno, para diseñar la acústica de una sala, se suelen hacer estas cosas, ¿sí? Y entonces se fabrican estructuras donde son análogas a esta estructura de masas distintas. Es decir, hay variaciones espaciales de alguna propiedad del material en el que viaja la onda. Y estos serían cristales fotónicos 1D, cristales 2D o cristales 2D. ¿Sí? Bueno, también hay cristales electrónicos, ¿sí? Todos los materiales semiconductores, la estructura de por qué son semiconductores se explica justamente en que hay una banda prohibida donde los electrones no se pueden propagar y una banda permitida donde los electrones se propagan y entonces el medio es conductor. Bueno, y entonces esto, Lautaro pregunta qué es un cristal fotónico. Un cristal fotónico es una estructura que
que presenta una estructura de bandas, por ejemplo, como esta. Fíjense que esta es la estructura de banda de un cristal fotónico. Acá está graficado la frecuencia en función del número de onda, esencialmente. ¿Sí? Y entonces aparecen muchas curvas, ramas, se llaman ramas de la relación de dispersión. El ejemplo que vamos a ver lo doy porque es el caso más sencillo donde aparecen dos ramas de la relación de dispersión. No como en los ejemplos que vimos hasta ahora, donde solo había una rama, ¿sí? Que era el seno cuadrado de tita sobre 2, o el seno cuadrado de tita sobre 2 corrido a partir de omega 0, en el caso de los péndulos. Y había solo una banda dispersiva, una región dispersiva. Acá fíjense que va a haber como ramas. Esta rama baja, después viene una zona reactiva, donde no hay número de onda dada la frecuencia, es decir, que sería un comportamiento reactivo, y es lo que se llaman bandas prohibidas. Y después viene otra zona donde hay dispersión, que es otra rama de la relación de dispersión. Y entonces, el ejemplo que vamos a ver les va a permitir intuir, moviéndose por analogías, lo que pasa, por ejemplo, en sistemas como estos. Los sistemas como estos actúan como un espejo sin necesidad de usar metales. Gastón, me preguntabas qué estás graficando acá en esta... Gastón, ¿me decís? Sí. Bueno, acá estoy graficando la frecuencia adimensional. O sea, pensá que estoy graficando la frecuencia omega en este eje vertical, lo mismo que las relaciones de dispersión nuestras. La frecuencia y acá, por ejemplo, el número de onda K adimensionalizado. ¿Sí? Es el K adimensionalizado. O sea, esto es completamente análogo a los gráficos que hicimos para la relación de dispersión en el caso de péndulos acoplados o de las cadenas con cuentas. ¿Sí? Claro, sí, porque lo copié de otras con otra notación, por eso tenía otros nombres. Está relacionado, claro, sí, Matías comenta, esto está relacionado con los semiconductores. Sí, con los semiconductores tienen, si buscan, por ejemplo, o a lo mejor alguna vez habrán escuchado, que los semiconductores son esos materiales que no son ni aislantes ni conductores, porque tienen los electrones están todos en una banda, que sería esta banda inferior de acá, y están levemente separados por una banda prohibida de una banda que es la banda de conducción. Entonces, mediante un pequeño potencial eléctrico, se puede hacer pasar a los electrones que están en la banda de abajo, en la banda de valencia se llama, ¿sí? Pueden pasar a la banda superior, que es la banda de conducción, y el material se comporta como conductor. Sí, esto está relacionado con los semiconductores y está relacionado con estos cristales fotónicos, que son unos dispositivos fotónicos que empezaron a aparecer a fin del siglo XX, cuando ya estaba disponible métodos de nanotecnología que permitían posicionar, por ejemplo, los planos verdes, los azules, a distancias con precisión muy chiquita, muy buena precisión. ¿Sí? Y entonces se podía formar un sistema que se asegurara que fuera estrictamente periódico y con las distancias de la verde y de la azul controladas, muy bien controladas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si incide una onda sobre este cristal, sobre este medio compuesto por muchas capas, y la frecuencia de la onda, que jugaría el papel de fuerza impulsora, la frecuencia de la onda está en la banda prohibida, es decir, en la parte reactiva de esta ecuación de dispersión, la onda incidente no va a poder entrar en el cristal fotónico y se va a reflejar sin pérdidas
Y entonces esto se comporta como un metal ideal en longitudes de onda que se pueden sintonizar eligiendo las distancias delta 1 y delta 2 y cosas que tienen que ver con el electromagnetismo, pero en nuestro caso sería eligiendo M1 y M2 y eligiendo delta 1 y el delta 2, podemos sintonizar dónde están las bandas permitidas y las bandas prohibidas, o las zonas dispersivas y las zonas reactivas. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, este es el trabajo que demuestra un reflector dieléctrico construido de esta manera, y es un trabajo que se publicó en una revista muy prestigiosa, Science, del año 98, o sea que esto es una cosa que no es muy, es relativamente reciente, es decir, que los cristales fotónicos son como del siglo XXI casi, ¿sí? Esto también tiene que ver con algo que les dije la vez pasada, de que el siglo XXI sería el siglo de la fotónica, como el siglo XX fue el de la electrónica. Bueno, justamente porque se están logrando construir estas cosas. ¿Sí? Y entonces, si en vez, esto no lo vamos a estudiar porque nosotros nos quedamos con cosas unidimensionales, pero si en vez de ser así, planos paralelos, estos planos se doblaran, ¿sí? Se podría hacer una fibra óptica, no solo se podría hacer, se hizo, por ejemplo, en este trabajo del 2001, se reporta la fabricación, una de las primeras fabricaciones de fibras ópticas que son como un caño, ¿sí? La pared está compuesta por una estructura como la de como la de esto, ¿no? Como la estructura que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Análoga a la estructura que vamos a estudiar ahora. Y entonces, si uno logra meter una onda acá adentro, en el rango de frecuencias en que esta estructura se comporta como reactiva, esa onda no va a poder salir, se queda. Y entonces la onda va a viajar a lo largo de esta estructura, ¿sí? Y son fibras ópticas huecas, que son muy buenas porque pueden transmitir mucha potencia. Si uno quiere transmitir mucha potencia en una fibra óptica, la puede quemar, porque los campos electromagnéticos pueden arruinar el material. En cambio, si es una fibra óptica que está vacía, ¿sí? Estas fibras permiten transmitir mayores potencias. Bueno, y también existen cristales fotónicos naturales. Es decir, por ejemplo, si uno mira el ala de una mariposa, esto que está a la derecha es la foto del ala de una mariposa, y acá hay distintas ampliaciones, ve que la estructura de estas mariposas no tiene color. El material no, es incoloro, como se ve en estas fotos. Pero sin embargo, el color que se consigue no es como el color en un cuadro que se produce por pigmentación, o en la ropa que se tiñe una ropa con una anilina y se consigue un color por pigmentación, es decir, con efectos químicos, sino que este es un color que se consigue con efectos físicos, y esto también es una introducción a lo que veamos en la segunda parte del curso. Justamente en la segunda parte del curso vamos a entender este tipo de efectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el color azul de esta mariposa, o estos colores de las mariposas, en realidad se producen por múltiples interferencias, ya no son una masa M1 y otra masa M2 nada más, sino que son estructuras mucho más complejas, donde la onda se refleja, se refracta, interfiere, y algunos colores dan máximo y otros colores dan mínimos. Y entonces, por ejemplo, acá, por reflexión, esta mariposa da máximos, evidentemente, en la parte del azul. Claro,
Gastón dice, por reflexión de luz, consiguen generar esos colores. Sí, esto es lo mismo que pasa cuando ves un DVD, por ejemplo, en la luz, vas a ver que en el DVD vas a ver colores. Esos colores no son del DVD, no están puestos por pigmentos en el DVD. Esos colores son la luz que está iluminando el DVD, ¿sí? Que interactúa con las ranuras del DVD, ¿sí? Con las pistas del DVD. ¿Sí? Casi todo el color que está en la naturaleza, evolutivamente el color en la naturaleza, en los seres vivos sobre todo, tiene orígenes de este origen. Se llama color estructural. ¿Sí? Y a la naturaleza le convino o probó que este color se degradaba mucho menos. Bueno, casi no se degrada realmente, a menos que lo rompamos, pero no se degrada como se degrada el color en una foto. Si yo, por ejemplo, hago una foto, la imprimo y la dejo a la luz, con el tiempo se va degradando. ¿Por qué? Porque el pigmento se va degradando, la química se va degradando. En cambio, el color estructural del DVD sigue estando, el color de la mariposa sigue estando. Y así hay muchísimas estructuras naturales que no tienen pigmentación. ¿No? Eso es lo asombroso y es lo que hace notar vos, Gastón. Realmente sí es una cosa asombrosa. ¿Sí? Que el color no se produzca por pigmentación, sino que se produzca por estructura. Si empiezan a prestar atención, van a ver un montón de estructuras donde el color se produce justamente por estructuración, no por pigmentación. Bueno, por ejemplo, el color de los escarabajos, el color en ciertos hongos, casi todos. Estas son cosas bastante recientes. Por ejemplo, acá hay un artículo, dos artículos que son medio review de Photonic Structures in Biology, bueno, color estructural en la naturaleza. ¿Sí? Justamente no es casual que se haya empezado a prestar atención, los físicos hayamos empezado a prestar atención a este color estructural en la naturaleza. En realidad está motivado porque al haber avances de nanotecnología y al poder producir casi cualquier estructura, el intento es ahora copiar lo que hizo la evolución de los animales para lograr la variedad de colores que hay y copiarlo y entonces poder aplicarlo en la industria, ya sea en la cosmética. De hecho, L'Oreal invirtió mucho dinero en cosas que son cosméticos estructurales, o en la industria del automóvil, de poder tener autos que cambien el color girando alguna perillita. Bueno, fíjense que estos estudios ya son bastante recientes y sigue habiendo muchos estudios de este tipo porque hay muchas estructuras que todavía no se sabía cómo producen el color. Bueno, este es otro ejemplo de color que aparece en la naturaleza, no en estructuras vivas, sino en minerales, los ópalos. Justamente los ópalos, bueno, son piedras semipreciosas que están compuestas por pelotitas de sílice, esferas micrométricas que se ordenan en lo que se llama red cúbica. Una red cúbica es como se ponen las naranjas en la frutería, ¿sí? Eso es una red cúbica. Se ponen todas las naranjas ordenadas en un plano y encima se ponen otra capa de naranjas donde enganchan en los huequitos que quedaron, ¿no? Y entonces así se tiene lo que se llama una red cúbica. Y entonces, en los procesos sedimentarios, hay esferas micrométricas de sílice, que es el óxido de silicio, se llama sílice,
Y entonces, cuando uno mira estas estructuras, bueno, y además tienen defectos y por eso se ven estas cosas que se usan en joyería. Entonces, si uno lo mira con el microscopio, bueno, eso, ahora les voy a mostrar cuando uno lo mira con el microscopio. Acá puse un poquito lo que les contaba antes, que el origen de la estructura de bandas, esta que vamos a ver, tiene que ver con que las ondas que inciden se meten en el metal, en la estructura, en esta estructura, ¿sí? Porque acá pueden empezar M1, M2, M1, M2, ¿sí? Y entonces en cada una de los obstáculos hay reflexiones, ¿sí? Y entonces, si las distancias entre M1 y M2 está controlada para que los desfasajes sean, por ejemplo, pi, entonces las ondas incidentes y las reflejadas interfieren destructivamente y entonces, al haber interferencia destructiva en toda esta parte, no hay propagación y se tiene el comportamiento reactivo. Digamos, esto sería una otra manera de entender con los dedos qué está pasando con esos comportamientos reactivos que nos aparecieron ya en las últimas clases, ¿no? En cambio, si la frecuencia está en las bandas permitidas, en la zona dispersiva, lo que se llama zona dispersiva, entonces la interferencia no es destructiva, sino que es constructiva y la onda entra entonces en la estructura y tenemos propagación. Bueno, acá esto sería el ópalo que les mostré. Son cosas así. Bueno, esto no importa, lo que les quiero mostrar es la figurita, ¿no? Y entonces, esto es lo que les decía de estudiar estas cosas para imitar a la naturaleza. Entonces, hay toda un área, una rama de la física y de la interdisciplina, donde hay físicos, químicos, ingenieros, que es el área de ciencia de materiales. En el siglo XXI casi todos los campos, todas las fronteras del conocimiento son interdisciplinarias, ¿sí? Y bueno, la ciencia de materiales es una de ellas. Y entonces acá les muestro un paper del 2000 donde lograron controlar, este fue un trabajo súper importante, porque lograron controlar la construcción de ópalos artificiales. Es decir, estructuras como esta, pero mucho más perfectas que esta. O sea, sin estas cosas. Sin estos defectos, por ejemplo, acá verdes o naranjas o así. Es cierto que para la joyería es más linda esta, pero para las aplicaciones tecnológicas se quiere poder controlar y entonces esto lo lograron por primera vez en el año 2000 y lo hicieron así, bueno, es como una receta que tomaron las bolitas estas de sílice, ¿sí? Y las dejaron sedimentar. Fíjense el tamaño el tamaño de las esferitas estas. Puede haber, ahora se venden, hay gente que vende esferitas de, por ejemplo, del material que uno quiera, de tamaños menores que un micrón. Un micrón es la millonésima parte del milímetro. La milésima parte del milímetro, o sea, es la millonésima parte del metro. Es decir, que es una rayita de la regla dividida 1000 veces. ¿Sí? Bueno, estas esferas tienen un radio menor todavía que la rayita de la regla dividida 1000 veces. ¿Sí? Esto es para que vean cómo los químicos
y la gente que trabaja en ciencias de materiales puede controlar los tamaños. ¿Sí? Por eso también habrán escuchado los grandes avances en nanotecnología. Por ejemplo, este es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, estas bolitas sedimentan y cuando caen, caen como las naranjas en la frutería, ¿ven? O sea, hay una fila de naranjas y encima hay otra fila de naranjas que están en los intersticios, ¿sí? En los huequitos que dejó la primera fila. Y bueno, y entonces acá le sacaron una fotografía tomada con el microscopio de esas esferitas y acá se ve cómo ordenan. Y entonces se demuestra que tienen estas zonas prohibidas. Y justamente eso se ve porque la luz reflejada, de acuerdo al radio de las esferitas, la luz reflejada es de distintos colores. O sea, para un radio de las esferitas hay una zona prohibida para el azul. Para otro radio de las esferitas hay una zona prohibida para el rojo. Para otro radio de las esferitas hay una zona prohibida, es decir, una zona reactiva para el verde. Y entonces, acá se ven las fotos que de esos ópalos construidos artificialmente, imitando la naturaleza, y entonces acá hay esferitas de radio 170 nanómetros, es decir, 0,17 el nanómetro sería 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? O sea, esto sería 0,170 micrones, como dos décimos de un micrón. Y acá un poquito más chico, como un décimo de un micrón. Entonces, estas que tienen como 2 décimos de micrón, el color que se refleja es el rojo, que tiene longitud de onda más grande que el azul. ¿Sí? Por eso las esferitas más chiquitas reflejan. Hay como una ley de escalas, ¿sí? Con esferitas de tal tamaño, tengo tal longitud de onda que se refleja. Con esferitas de radio menor, tengo una longitud de onda menor que se refleja. Por eso esto lo veo rojo y esto lo veo azul. Bueno, esto no se los voy a contar porque tiene que ver con trabajos que hice yo y es muy técnico. Simplemente para que vean, acá por ejemplo, estas son curvas de dispersión. Yo estudié, por ejemplo, teóricamente, colaboré con la gente que hacía estas cosas para ver si los ópalos que estaban haciendo eran realmente parecidos a lo que predecía la teoría, a ver si estaban bien hechos. Bueno, y entonces acá se muestran en la escala vertical algo inverso a la longitud de onda, es decir, la frecuencia. Esto de nuevo son curvas de dispersión. Fíjense todas las ramas que hay de la curva de dispersión en estas estructuras tan complejas. Y acá, muy chiquito, se ve algo parecido a lo que vamos a ver ahora. Una curva de dispersión por abajo, después hay un pequeño espacio donde no pasa nada, donde hay un comportamiento reactivo, y acá hay una curva de dispersión más arriba. Y entonces eso se correlaciona con la reflectividad. La reflectividad tiene un pico justo en la longitud de onda que corresponde, es decir, en la frecuencia que corresponde a esta banda prohibida. Bueno, esto es un poquito para darle una nota de color ahora vamos a tener que volver a las cuentas. ¿Sí? Y las cuentas en las que estábamos entonces tienen que ver con esto. ¿Sí? Que ahora vamos a plantear una ecuación de movimiento para
la masa M1, que está rodeada de dos masas M2, y vamos a plantear otra ecuación de movimiento distinta para la masa M2. Es decir, que antes que nuestro sistema de ecuaciones diferenciales acopladas estaba representado por esta ecuación 3,5, ahora la ecuación 3,5 también vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas completamente análogo a 3,5, pero va a tener una particularidad, y eso es lo que también complica un poquito las cuentas, y es que la particularidad es que este gran conjunto infinito de ecuaciones diferenciales acopladas se divide en dos subconjuntos, ¿sí? Un subconjunto para las masas pares, si quieren, y otro subconjunto para las masas impares. Tengo que usar una notación que refleje eso, porque ahora voy a tener las masas estas violetas que dibujé acá y las masas chiquitas azules, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a tener una ecuación para las masas violetas y otra ecuación para las masas azules. Esas dos ecuaciones son infinitas también, son sistemas infinitos, pero siguen siendo igual a nuestro sistema, ¿sí? Es completamente equivalente a nuestro sistema de la cadena primera que vimos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, algunas cositas sobre la notación. Fíjense que tuve que hacer un cambio acá en la notación, porque ahora le voy a poner, en vez de si sub n, le voy a poner un supraíndice que haga referencia a las masas M1, a las violetas, o a las masas M2, las azules. Entonces voy a tener si sub n supra 1 se va a referir al desplazamiento transversal de la masa que en el equilibrio estaba en la celda enésima, ¿sí? Fíjense, estoy considerando una celda enésima que va de xn a xn más 1. La distancia entre estas masas es delta 1. La distancia entre estas es delta 2. Delta 1 más delta 2 juega el papel del A del periodo que teníamos antes. Y voy a tener dentro de cada celda enésima, voy a tener el desplazamiento de la masa 1 y de la masa 2. Por eso voy a tener si sub n1, si sub n supra 1 y si sub n supra 2. ¿Sí? Y acá lo mismo. Lo único que acá lo planteo para la masa 1 y acá para la masa 2. Si no se sienten seguros con esto, pregunten ahora, porque vamos a avanzar y es importante que tengan claro el esquema. Sí, repito, el esquema es el mismo que usamos para la cadena lineal, que lo usamos muchas veces ya. Lo único que ahora el sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, y también ya sabemos que esto nos va a dar una búsqueda de sucesiones para las amplitudes de los modos o del forzado estacionario, se va a dividir en lo que sea para las masas pares y para las masas impares. ¿Quieren hacer alguna pregunta o algún comentario sobre que tengan dudas sobre qué es lo que vamos a resolver? Porque ahora viene la matemática, ¿sí? Y vamos a ver si sabemos aplicar esto a un problema más complicado. Y también es un buen candidato para una práctica numérica. Dentro de poco va a salir la práctica numérica. Y este es el tipo de cosas que se pueden manejar muy bien numéricamente. Para manejar numéricamente hay que entenderlo muy bien físicamente. Gastón pregunta: ¿asumimos algún delta mayor a otro o simplemente que son distintos? No, vamos a asumir que son distintos en general. Que delta 1 es distinto de delta 2. ¿Sí? Y después voy a resolver el caso más. Por ejemplo, el caso de la molécula de cloruro de sodio es con delta 1 igual a delta 2. ¿Sí?
Ok, bien. Bueno, acá se acabó el PowerPoint. Voy a pasar a algo que me hubiera gustado pasarlo a PowerPoint, pero no pude porque apenas me alcanzó para pasarlo al apunte. Ahora está incorporado en el apunte y la nueva versión del apunte ya la subí. ¿Sí? Eso está incorporado en el capítulo 5, que también lo estoy rehaciendo, o sea que bueno, no importa. Ahora, entonces, eso está bajo el título de cadena lineal diatómica. Diatómica porque la van a ver para también, por ejemplo, en la estructura de la materia 2, cuando estudien cómo son los cristales naturales de los átomos. ¿Sí? Entonces, esta cadena diatómica es el esquema que pusimos acá. ¿Sí? Y bueno, y voy a estudiar, como ya sabemos que da lo mismo matemáticamente, estudiar los modos que el forzado estacionario, ¿sí? Que el aparato matemático es el mismo, después cambia la interpretación y cómo tratamos cada cosa. Acá lo que vamos a hacer es, bueno, si estoy estudiando los modos, voy a suponer, por ejemplo, igual que hicimos en los modos de la cadena lineal, de masas idénticas, que pusimos en x igual a 0 una masa virtual y en x igual a n más 1 otra masa virtual. Bueno. Y si vamos a estudiar el forzado estacionario, en general vamos a estar interesados en mover el extremo en x igual a 0 de alguna manera, con alguna función temporal, y ver cómo se mueve esto. ¿Sí? Y como tenemos el análisis de Fourier, la función temporal que le vamos a poner cuando estudiemos el forzado estacionario siempre va a ser una función armónica para después armarnos funciones arbitrarias del tiempo mediante el análisis de Fourier. Entonces, en resumen, tanto en el problema de modos como en el problema del forzado estacionario, vamos a considerar dependencias armónicas. ¿Sí? Y entonces, pero bueno, antes de considerar las dependencias armónicas, vamos a escribir las ecuaciones de movimiento. ¿Sí? Las ecuaciones de movimiento, simplemente hay que recordar cómo era acá, cómo era en el caso en que todas las masas eran idénticas. ¿Sí? Tenía, ¿sí? El desplazamiento de la derecha menos el desplazamiento del centro dividido a. Porque eso era porque proyectaba el seno, ¿se acuerdan? Porque proyectaba en la dirección vertical. Y después eso le restaba la fuerza proyectada de la izquierda proyectada en la dirección vertical. Y eso era el desplazamiento del centro menos el desplazamiento de la izquierda dividido a. ¿Sí? Entonces ahora hago lo mismo, fíjense que lo único que en vez de m, cuando planteé la masa del medio, la masa violeta, voy a poner m1, y cuando planteé la masa chiquita azul, voy a poner m2. Y acá voy a tener que ser cuidadoso en que pongo los supraíndices, nada más. ¿Sí? De cuál es la que está del lado derecho y cuál es la que está del lado izquierdo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que la ecuación de movimiento me queda, acá está, es la misma que mostré recién, pero puse M1 porque estoy haciendo las masas violetas, ¿sí? Y entonces es el de la derecha, ven que es si sub n2 menos si sub n1, si sub n supra 2 menos si sub n supra 1, dividido delta 1, porque ahora es delta 1 el seno
aparece delta 1 o la tangente, bueno, que son iguales en esta aproximación. Y entonces, nada, esto, y después el otro término que es el psi sub n supra 1 menos el psi sub n menos 1 supra 2. Claro, porque es el psi sub n supra 1 menos el psi sub n menos 1 supra 2. Es el adyacente ya en la celda de al lado. ¿Sí? Y entonces me queda esta ecuación. Y cuando planteo la masa 2, pasa lo mismo. Algo completamente análogo, la ecuación 3,5 se me transforma en la segunda de las ecuaciones 5,20. En la primera, Lautaro pregunta, ahí faltó el subíndice n más 1. En la primera. Me parece que, a ver, prestemos atención. En la primera es la fuerza de la que está a la derecha, ¿no? Y lo estoy planteando sobre la masa M1. Entonces, la masa M1 en la celda N, en la celda enésima, a su derecha también tiene una masa de la celda N. O sea que está bien que el subíndice sea N. Lautaro, si esa es tu duda. Lo único que va con supraíndice 2, porque es la masa azul. Ah, genial. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, es eso nada más. Esto es la adyacente a la psi sub n violeta. ¿Quién es? Es la psi sub n azul. Por eso sigue el mismo n. ¿Sí? En cambio, la adyacente izquierda de la psi sub n violeta es la psi sub n menos 1 azul. Por eso acá sí cambié el subíndice. Y lo mismo hago acá. Ahora voy a la masa 2, que es la masa chiquita azul. Y entonces la adyacente a la derecha de la masa chiquita azul ya es la masa violeta de la celda n más 1. Y entonces por eso acaba psi sub n más 1 menos psi sub n. ¿Todos les queda claro esto? Entonces, es lo mismo de siempre, ¿no? Simplemente, bueno, ahora acá di un paso más y el paso es para no andar arrastrando T0 sobre delta 1 y T0 sobre delta 2, llamé F a T0 sobre delta 1 y G a T0 sobre delta 2. ¿Sí? Y entonces, estas ecuaciones son las mismas que antes, pero escritas con F y G y pasando el M1 para este lado. Bueno, en realidad sería la de Newton. Lo dejé acá dividiendo porque antes lo teníamos así. Pero ahora lo pasé acá y tengo masa por aceleración. ¿Sí? Y junté además todas las psi sub n supra 2, las psi sub n supra 1, ¿sí? Y me queda así. Fíjense, una pinta muy parecida a la que me quedaba antes. ¿Sí? Muy parecida. ¿Por qué los T0 son iguales? Los T0 son iguales porque tenía T de la izquierda y T de la derecha en la dirección horizontal no había movimiento. Entonces, el T de la izquierda y el T de la derecha los proyectaba en la dirección horizontal multiplicándolos por el coseno y en la aproximación de pequeñas oscilaciones los cosenos eran casi 1. ¿Sí? Y entonces el T de la izquierda era igual casi al T de la derecha y en el equilibrio esas dos tienen que ser 0. Tienen que ser iguales, perdón. Tienen que ser T0 y por eso T0, los T0 son iguales. Porque la soga está tensa y no importa que tenga masas distintas o incluso sogas distintas. Pero la tensión es la única, es la misma. ¿Te queda claro, Manuel?
Claro, tenemos distancias distintas, pero en el equilibrio, si tenemos distancias distintas, los resortes en el equilibrio se estiraron distintos también. Para darme, en definitiva, incluso, claro, incluso si cambiarían los K, claro, si cambiarían los K, pues incluso podrían cambiar los K. Lo que se tiene que dar es que la fuerza elástica en el equilibrio, la fuerza elástica horizontal del resorte de la derecha tiene que ser igual a la fuerza elástica horizontal del resorte de la izquierda. ¿Sí? ¿Te queda claro, Manuel? Claro, el equilibrio tiene que ser igual. Perfecto. Y entonces, es el mismo motivo por el cual me quedaban el T de la izquierda, si querés, lo repasamos eso, pero claro, no lo puse acá. No lo puse acá, pero lo puse en una cosa que tengo yo. eh, que les voy a compartir ahora. ¿Sí? ¿Ven esto? Acá, nada, simplemente tiré todos los recortes que pensaba poner en el PowerPoint, pero después dije no, porque si ya los tienen en el apunte, ¿sí? Son todos los recortes de la parte de la cadena homogénea, ¿no? Entonces había un paso en el que TI por el coseno de alfa I era TD por el coseno de alfa D, ¿sí? Pero claro, si los alfas eran chiquitos, estos cosenos valían 1 y T sub I tenía que ser igual a T sub D. ¿Sí? Y más allá de eso, como la tensión T sub D también dependía cuadráticamente del estiramiento, cuando linealizábamos me quedaba igual a T0, a la misma tensión que tiene que haber en el equilibrio eh, cuando tengo la cadena a lo largo de una línea. No puede haber más tensión de un lado que del otro, si no, no estaría en el equilibrio. Ese sería el razonamiento. ¿Sí? ¿Te queda claro, Manuel? Perfecto. Claro, está detallado en el capítulo 3. Acá simplemente lo que hay que tener, esto lo copié del capítulo 3. Lo que hay que tener cuidado es esto, de que acá todos los resortes eran idénticos y ahora incluso pues, fíjense que podría tener resortes que no son idénticos. No importa, porque en el equilibrio el K por el delta 1, el K de la izquierda por el delta 1 tiene que ser igual al otro K por el delta 2, aunque sean K distintos. ¿Sí? Entonces, nada, simplemente, bueno, voy a dejar de compartir este pegote de cuentas y vamos a ir de nuevo a donde estábamos, que era, eh, que era esto, no, esto. ¿Sí? ¿Lo volvió? ¿Lo están viendo por el Zoom? ¿O se me perdió algo? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, bueno, perfecto. Toda esta discusión, de alguna manera, entonces, fíjense que justifica que lo meta acá con el F y el G. ¿Sí? Si cambian los delta 1. El T0 sería igual al K de la izquierda por delta 1 o el K de la derecha por delta 2. Pero esas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, de nuevo,
recuperamos esto, donde nuestro sistema de ecuaciones acopladas ahora es este. Bueno, este es un momento donde conviene hacer un alto porque, fíjense, tenemos ya discutido toda la notación, entendemos la configuración. Si alguien tiene una pregunta y quiere comentar algo, coméntelo ahora. ¿Sí? Pero fíjense que tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales. Es el mismo sistema de antes, lo único que antes todas las masas, las pares y las impares, se representaban con la misma ecuación, tenía la misma pinta, salvo la de los extremos. Ahora, no, ahora las masas pares tienen M1 y las masas, bueno, M2, y las masas impares tienen M1, ¿sí? Entonces hay una, para las masas M1, una ecuación que es la 521, y hay otra ecuación para las masas M2, ¿sí? Y tiene esta estructura, y esta estructura es muy parecida a la estructura que teníamos antes, porque antes teníamos F y G eran iguales, ¿sí? E incluso, y la M1 era igual a M2. Este es un momento para hacer un intervalito de 5 minutos, más o menos, y después vamos a ver entonces las matemáticas involucradas con los problemas de modos y de forzado estacionario. ¿Sí? Entonces, ahora vienen las cuentas, que es las cuentas que tienen que ver con, en esta ecuación, en este sistema de ecuaciones diferenciales, que es lo más general posible para cualquier perturbación inicial o para cualquier cosa, le vamos a poner dependencias armónicas, porque vamos a estudiar los modos y el forzado estacionario. Bueno, genial. Hagamos un alto, nos vamos a tomar un café, vamos a estirar las piernas y volvemos en 5 minutos. Marcos pregunta, ¿se me cortó a mí el capítulo 3 de qué? Si querés abrir el micrófono, Marcos. Que no te entendí. Ah, bueno, Marcos. Nada.
recién preguntaba si esto dónde está. Bueno, esto está subido ya en el apunte. O sea, lo que estoy mostrando es el apunte directamente. Y es la versión que la bajan del link de siempre, lo único que está actualizada. ¿Sí? O sea, fíjense que diga, entonces, en la carátula, versión del 19 de mayo. ¿Sí? En la carátula van a ver que dice versión del 19 de mayo. ¿Sí? Si tienen una versión que no sea el 19 de mayo, bajen la nueva. ¿Sí? Que además tiene corregido algunas cositas que fuimos encontrando en el camino. Igual esta parte la voy a reformar, porque se acuerdan que la di distinta. ¿Sí? Ahora solo la incorporé en la parte 5, al final de la parte 5. Y eso es lo que estamos viendo. Mariana pregunta si solo este capítulo se modificó. No, Mariana, también modifiqué tipeos y cosas que fuimos descubriendo en la versión anterior. Son cosas menores, casi nada muy grande, pero no sé, si había un error, lo modifiqué. ¿Sí? Y les pido que se encuentren, cualquier cosa que encuentren, mándenme un mail y yo lo corrijo y lo incorporo. Bueno, entonces estamos listos. ¿Alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta sobre esto? Que ahora alguien encontró alguna duda. Si no, seguimos adelante entonces. Bueno, entonces la cosa es que ahora en las ecuaciones de movimiento, que 521 y 522, en el sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, vamos a poner que que todas las partes móviles se muevan con la misma frecuencia y en fase. Y entonces vamos a proponer una solución de esta forma. ¿Sí? Tanto en el forzado estacionario como en el problema de modos, todas las I sub n, bueno, y acá veo que hay un error, bueno, está el supraíndice, me gustaría que estuviera acá, que todos los I sub n supra j, como funciones del tiempo, tienen que ser una parte espacial que depende de n por el producto de un coseno de omega t más phi. Y el omega o está impuesto por la fuerza impulsora o sale de una condición de extremos de modos. ¿Sí? Después lo veremos en cada caso. Los supraíndices ahora indican las diferentes partículas. Claro, Agus pregunta sobre los supraíndices, sí. Claro, acá no hay ninguna referencia, ningún índice ni supraíndice que haga referencia a los modos. Agus. Los supraíndices indican la partícula violeta o el supraíndice 1 y la partícula azul el supraíndice 2. Sí, después si tenemos que indicar los modos, vamos a tener que... Hoy no vamos a llegar a los modos. Vamos a tener que ver cómo nos la arreglamos. Pero bueno, sí, se complica. Podríamos agregar una C sub I para indicar los modos en la sumatoria. Ya no las vamos a arreglar. ¿Sí? Claro, por eso se va complicando la cosa. Nada, entonces los supraíndices no indican los modos, sino que ahora indican... Miren, acá hay una cuestión. Yo acá tenía la opción de llamar distinto a las funciones para las partes móviles violetas y otra función para las partes móviles azules. Y así
me evitaba esto del supraíndice. Esa es una opción. En muchos textos hacen así, llaman con una letra, con un símbolo, a la función de onda, al desplazamiento de la parte móvil violeta. Y con otra letra, con otro símbolo, al desplazamiento, y con eso se evitan los. Después va a haber que hacer dos sumatorias, no sé. Yo ya les digo, como esto un poco lo fui improvisando ayer porque tengo todas mis cosas en mi oficina y estas cuentas alguna vez las hice y están en mi oficina. O sea que ayer me pasé diciendo no quiero hacer estas cuentas porque ya las tengo hechas, pero bueno, terminé haciéndolas y no me acuerdo. Creo que se me ocurrió poner así con supraíndice. ¿Sí? A lo mejor después tenemos que cambiar, pero me parece que lo vamos a poder arreglar. Falta un igual en la 523 y 524. Sí, gracias, Manuel. Manuel tiene razón. Falta un igual en la 523 y la 524. Falta un igual a 0. Sí, fíjense, porque de paso lo revisamos, pero las 523 y 524 vienen de las 521 y 522. Entonces, cuando hago la derivada segunda de la aceleración en la supra 1, en la C sub n supra 1, me aparece un m1 multiplicado por menos omega cuadrado. ¿Sí? Que acá estaba del lado izquierdo, con un menos, porque la derivada segunda del coseno es menos el coseno de nuevo, por la frecuencia al cuadrado. Y ahora lo pasé para el otro lado con un más, porque está este menos con este menos. ¿Sí? Y entonces esto acá, Manuel tiene razón, acá falta igual a 0. Esto es igual a 0. Y la 524 es igual a 0. ¿Ok? Y entonces, nada, esto tiene la misma pinta. Fíjense que además se simplificaron los cosenos. Todos los cosenos se simplificaron en las 523 y 524 porque estaban multiplicando en todos lados. ¿Sí? Y entonces, acá no es importante el paso que viene, 525, 526, pero lo único que hice fue mostrar que mostrar que les quiero compartir ahora otra pantalla porque, bueno, esa donde había tirado todas las fórmulas viejas. Fíjense, esta que está recuadrada acá. En esta ecuación, en el caso anterior, cuando todas las masas eran iguales, me quedaba esta sucesión. ¿Sí? Y ahora me queda una sucesión también igualada a 0 con los a sub n supra 1 y supra 2. Y fíjense que esa sucesión se podía escribir así. Se podía escribir como que la suma, una combinación lineal de dos miembros de la sucesión no consecutivos, el a sub n más 1 y el a sub n menos 1, dividido el que estaba en el medio, el a sub n, eso era independiente de n. Me tenía que dar algo con la frecuencia. ¿Sí? Y eso es lo que nos hacía proponer una solución del tipo combinación lineal de senos y cosenos. ¿Se acuerdan de esto? Sí, esto también lo hicimos muchas veces. Entonces, ahora, en vez de esto, recuérdenlo, que teníamos esta combinación lineal de miembros de la sucesión, un cociente que no dependía de n, ahora
voy a dejar de compartir esta y vamos a compartir de nuevo esta. Fíjense que ahora la 525 y 526 son análogas a esa ecuación que les mostré recién, porque lo único que aparece es el F y el G. Fíjense, si F fuera igual a G y M1 fuera igual a M2, este sistema de 525 a 526 colapsaría en la ecuación que les mostré recién, que era que un cociente donde intervienen términos de la sucesión es independiente de n. ¿Ven? Acá se da eso. Eso es lo importante teóricamente de esto. Y entonces, estos cocientes, entonces estas sucesiones de los A sub n supra 1 y de los A sub n supra 2 tienen que tener la misma pinta que tenían antes, que era una combinación de senos y cosenos. ¿Sí? Entonces, los A sub n, una combinación donde la dependencia espacial es la misma, es seno de n por teta, o coseno de n por tita. Y a lo sumo cambian estas amplitudes. ¿Sí? Entonces, nada, ya se puede ver que esto, cuando lo meta en la 525, en la 523 y 524, igualadas a 0, esto me va a quedar, como todos los términos tienen elementos de la sucesión, me va a quedar un sistema homogéneo para las amplitudes B supra 1, C supra 1, B supra 2 y C supra 2. Me va a quedar un sistema homogéneo y entonces ese sistema homogéneo es 0 a menos que el determinante del sistema sea 0. ¿Sí? Y entonces, de pedir que el determinante del sistema sea 0, vamos a sacar la relación de dispersión del sistema diatómico. ¿Sí? Entonces, igual que hacíamos antes. ¿Sí? Entonces, nada, ahora voy a reemplazar. Bueno, acá viene una cosa que recién María Luz me comentaba, que hoy lo van a insistir en la práctica, es que, bueno, las cuentas yo antes las había hecho con los senos y cosenos y se podía hacer para mostrarle. Ahora, acá la cosa se puede hacer también, pero se simplifica muchísimo si uso exponenciales imaginarias en vez de senos y cosenos. Entonces yo acá podría intentar reemplazar la 527 y la 528, que es la expresión que me dicen los matemáticos que tienen estas sucesiones que responden a esta regla que está acá, a reglas de este estilo, que intervienen en 3 términos de la sucesión. Y podría intentar reemplazarlas acá con el n-1, n+1, y hacer los senos de n+1, de n-1, los cosenos, aplicar las identidades, el seno por el coseno, yo qué sé, todo eso, pero eso ya se descontrola. Si uno es prolijo y paciente, lo hace. Ahora, la cosa se simplifica mucho y uno tiene que estar convencido de que es lo mismo, ¿sí? De que una combinación de senos y cosenos también es una exponencial, es una combinación de exponenciales imaginarias del tipo e a la in tita y e a la menos in tita. ¿Sí? Entonces, eso, o sea, exponenciales como estas. ¿Sí? O sea, esas combinaciones en términos de senos y cosenos son equivalentes a combinaciones lineales de exponenciales imaginarias, como esta y como esta. Y entonces, aún así, si yo escribiera una combinación lineal de estas dos exponenciales, la cosa también se me sigue bastante complicada, porque tendría que tener también
2 amplitudes acá para esta combinación lineal y 2 acá para esta combinación lineal. Y bueno, entonces lo que decidí hacer para que sea más llevadero esto es, primero, probar que para una de las combinaciones lineales, para la exponencial con más, por ejemplo, esto me lleva a una ecuación de dispersión que satisface, que soluciona estas sucesiones, las 523 y 524. Y después probarlo para la otra, que me lleva a la misma relación de dispersión y que soluciona esto. Y entonces voy a haber probado que lo soluciona por la linealidad que tienen estos sistemas. Son lineales, no tienen ninguna potencia de los elementos de la sucesión. La suma de soluciones también va a ser solución, ¿sí? Entonces, con eso se aliviana un montón. Yo ayer intenté hacer las cuentas con senos y cosenos y era, bueno, era un lío, no tenía la paciencia, no tuve la paciencia ayer de hacerlas y incluso que me parece que es más ilustrativo que lo hagamos así. Entonces, en vez de proponer la combinación lineal de exponenciales imaginarias con más y con menos, voy a proponer primero una combinación que tenga solo las exponenciales imaginarias con más. Entonces, las sucesiones de las amplitudes de las partes móviles violetas, la supra 1, ¿sí? Va a ser una amplitud U supra 1 por E a la I n tita. Y las amplitudes de las partes móviles chiquitas, chiquitas, yo las dibujé chiquitas, las azules, ¿sí? La supra 2, va a ser una amplitud por E a la I, bueno, y acá me equivoqué. No, está bien, también por E a la I n tita. Primero voy a hacer con E a la I n tita. ¿Sí? Entonces, ¿se perdieron o esto siguen esto? Porque si no les muestro el resultado final y listo. Gastón comenta, de esta forma podríamos perder una solución. Sí, lo bueno es que yo sé que estoy perdiendo una solución, ¿eh? O sea, yo sé que estoy perdiendo una solución. Ahora, si encontré 2 soluciones linealmente independientes, esas son las soluciones. O una combinación, o las combinaciones lineales de esa, Gastón. O sea, el proceso es cierto, tengo que tener cuidado, no me tengo que conformar que con esta me alcanza. Claro, después la juntamos y listo. O sea, pero tengo que estar prevenido y decir, uy, acá me estoy olvidando de una. A ver si después la otra también satisface y me da lo mismo. Ese es el proceso que me faltaría hacer. Pero para que no se me hagan cuentas kilométricas, primero lo voy a hacer para esta y después voy a mostrar que la otra también le pasa lo mismo y que me lleva a lo mismo y después, como dice Gastón, la juntamos y listo. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Gastón, genial, ahí está. Entonces, eh, si me siguen acá, voy a hacer... claro, ahora me quedó muy lejos esto, ¿no? Lo importante es que, fíjense que acá tengo que hacer el A sub n supra 2, sí, no sé cómo mostrárselo juntos porque puedo compartir una sola pantalla. Sí, lo que puedo hacer es en este pegote que tengo acá, como una especie de pizarrón virtual,
lo voy a pegar acá. A ver si acá funciona. Sí, simplemente ahora no estoy compartiendo nada. Sí, estoy compartiendo. Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el pegote. ¿Sí? Y entonces voy a pegar acá. Esta era la... Y ahora voy a hacer esto. Ahí está. ¿Están viendo esto que dice cadena diatómica, todo pegoteado? Bien, genial. Entonces, bueno, ahora sí, creo que ahora va a ser más fácil. Este, nada, miren acá. Esta es la ecuación que le faltaba el igual a cero, ¿se acuerdan? Pero era la ecuación del sistema. Y acá pegoteé, entonces la propuesta que hice de poner solo las exponenciales con signo más. Y entonces acá tengo que hacer... por ejemplo, acá aparece f por a sub n sopra 2, ¿sí? Y el a sub n sopra 2 es el u sub 2 por e a la i n tita. ¿Sí? Fíjense que en todos los a sub n, tanto supra 1 como supra 2, en todos los que están en la 523, va a aparecer un e a la i n tita que va a estar en todos. Y como esto está igualado a 0, se va a simplificar. Y entonces va a quedar donde dice n supra 1 o n supra 2, lo único que va a quedar, la dependencia en n está en el e a la i n tita. ¿Sí? Y entonces se va a simplificar esa dependencia con n. Lo único que acá en donde dice n-1 va a quedar un e a la menos i tita. Fíjense, entonces este término que está en la 530, que es g por e a la menos i tita, y que está multiplicado por el u supra 2, viene de haber introducido la 529 en la ecuación 523. ¿Sí? Y está multiplicando también, porque acá también dice AN2, ¿sí? Entonces acá dice AN supra 2 y acá dice AN-1 supra 2. Estas dos cosas van multiplicadas por U supra 2. Y entonces por eso aparece este corchete cuadrado que es F más G por E a la menos etita. El E a la menos etita viene porque es N-1 y el F viene porque era el N. ¿Sí? Y después, este otro corchete cuadrado va a involucrar, como tiene el A supra 1, va a involucrar a esta constante U supra 1. Y esta constante U supra 1, entonces está multiplicada por M1 omega cuadrado, que está acá, y por F más G. A esto no cambió nada, y entonces la ecuación 523 se me transformó en la 530. ¿Lo siguieron eso? En 530 la exponencial tiene un menos que no va, ¿no? 530, pregunta Manuel. Ah, genial, Manuel, perfecto. Sí, va porque es n-1, porque está la sub n supra 2
n-1, y entonces eso hace que esto sea e a la i n-1 por tita, y lo que se simplifica es el e a la i n tita, y entonces por eso queda el e a la menos i tita. Genial. Bueno, felicitaciones, porque si están siguiendo hasta acá, vamos bárbaro. Ahora, con la 524 pasa lo mismo, ¿sí? En todos lados dice a sub n, salvo en la última, que es el a sub n más 1, supra 1, y entonces, pero es el a sub n más 1. Como se simplifica un e a la i n tita, subsiste un e a la i tita, que no se simplifica, que viene del más 1 acá, y está multiplicado por g por e a la i tita, que multiplica a la u supra 1. ¿Sí? Y también la f multiplica a la, y entonces aparece f más g por e a la i tita por u supra 1. Más, acá le cambio el signo y para que quede igual que el de arriba, o parecido, y entonces me queda este corchete cuadrado multiplicado por el u supra 2. ¿Sí? Y entonces, justamente acá llegamos, 530 y 531, es un sistema de ecuaciones homogéneas para las u supra 1 y u supra 2. Y u supra 1 y u supra 2 eran las que definían las sucesiones a sub n, supra 1 y supra 2. Porque la dependencia en n estaba dada por e a la i n tita. Y entonces yo no quiero que estas u supra 1 o u supra 2 sean 0, y entonces lo que tengo que pedir es que el determinante de este sistema sea 0. Y eso me va a dar una relación entre tita y omega. Me va a dar la relación de dispersión. ¿Sí? O sea, desde lejos se ve, ¿sí?, que acá entonces se complica la cosa, pero el esquema es el mismo que siempre. ¿Sí? Llegamos a una ecuación de dispersión que me va a dar la dependencia espacial involucrada en tita con la dependencia temporal involucrada en omega. ¿Sí? Y entonces ahora voy a dejar de compartir esto porque ahora voy a seguir con el apunte y vamos a ir a compartir el que estábamos compartiendo antes, que era este. Claro, el apunte. Entonces, estábamos como por acá. La relación de dispersión del sistema se obtiene pidiendo que el determinante de esto que hicimos recién sea nulo. Es decir, que se dé esta condición de acá. Y ahora, nada, les puse todos los pasos para que sea más fácil de seguir. Ya que no tengo pizarrón. A ver, dividí por el producto de las masas. ¿Sí? Entonces, acá en este paso, lo único que hice es dividir por el producto de las masas. Entonces, me queda omega cuadrado, y acá el f más g me queda dividido m1, y este me queda dividido m2. Y después viene menos el producto de los corchetes estos, que venían de los n más 1 y n menos 1. ¿Se acuerdan? Fíjense que la verdad que es asombroso que quede tan manejable todavía. Me queda f más g por e a la menos i tita y f más g por e a la i tita. Y ahora voy a hacer los productos de estos corchetes cuadrados. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, nada, voy a hacer los productos de los corchetes cuadrados. Miren, vamos a hacerlo juntos. Hagamos primero estos corchetes cuadrados que tienen los omegas. ¿Sí? Entonces, hay uno que es el producto de los dos binomios, es el producto de dos binomios. El producto del extremo izquierdo me da omega a la cuarta. ¿Sí? El producto de los extremos derechos
me da f más g al cuadrado dividido en m1, m2. ¿Sí? Y después faltan los términos cruzados. Los términos cruzados van a ser cuadráticos en omega, porque van a tener omega cuadrado por f más g sobre m2, y el otro va a ser lo mismo, pero con f más g sobre m1. Entonces, acá me aparece un término cuadrático en omega que multiplica a f más g, que representa a los cruzados de los binomios, ¿no? Es 1 sobre m1 más 1 sobre m2. Y acá están los 4 términos del primer producto de binomios. Y ahora vienen 4 términos del otro producto de los corchetes cuadrados, de estos dos binomios. ¿Sí? 1 sobre m1, m2 queda tal cual, y voy a hacer el producto de este corchete cuadrado por este corchete cuadrado. Un término es f cuadrado, los extremos. Los otros extremos me da g cuadrado porque justo está e a la menos itita por e a la itita. ¿Sí? Entonces me queda f cuadrado más g cuadrado. Y después, fíjense, acá hay un paso medio salteado, pero que se sigue bien, y es que el producto de los términos cruzados de estos binomios, uno es f por g por e a la menos itita, y otro es f por g por e a la itita. ¿Sí? Entonces, tengo f por g, factor común de e a la itita más e a la menos itita. Y eso es 2 veces el coseno de tita. Entonces, acá que tendría que tener 4 términos del producto de los dos binomios en este corchete cuadrado, tengo 3 términos porque junté 2. Junté estos dos, que son suma de e a la y algo más e a la menos y algo, eso es 2 veces el algo, el coseno del algo. ¿Sí? Y entonces me quedó esto y avanzamos un paso más hasta acá. ¿Sí? Y ahora junto todos los términos independientes de omega que me quedaron sueltos. Ven, acá hay uno, este, y después está todo este. ¿Sí? Entonces voy a ordenar para que me quede, acá hay una bicuadrática. Sí, es una ecuación bicuadrática en omega cuadrado. Y entonces tengo el término a la cuarta, el término en omega cuadrado es este. Fíjense que acá se viene la masa reducida, que ya la vieron en la práctica. Y después el término independiente es juntar este que está acá con este que está acá. Pero fíjense que acá también hay que dar un paso que podemos hacer mentalmente, y es, fíjense que los términos independientes son, tienen el f más g todo el cuadrado dividido en m1, m2. Y el otro tiene todo este corchete dividido en m1, m2. Este está con más, ¿sí? Y este está con menos. Pero cuando haga el cuadrado del binomio f más g, me va a quedar el cuadrado del primero, se va con este, que es f cuadrado. El cuadrado del segundo se va con este, que es g cuadrado. Y acá me queda 2 veces fg. 2fg. Y acá tenía menos 2fg por coseno de tita. Entonces, saco factor común, 2fg por 1 menos coseno de tita. Esto es muy parecido a lo que teníamos antes. Y entonces la bicuadrática me quedó así. Y ahora el paso que voy a hacer es el mismo paso que hicimos cuando consideramos la cadena lineal, y es que en vez de 1 menos coseno, escribíamos en función del el seno cuadrado, ¿se acuerdan? Usando una identidad trigonométrica. Entonces, 1 menos coseno era el seno cuadrado, 2 por 1 menos coseno
era el seno cuadrado del θ sobre 2. O sea, cambié esto por esto. Y además, otra novedad es que acá introduje la masa reducida, ¿sí? Que es M1 M2 sobre M1 más M2. Creo que la vieron con María Luz y con Milton, lo de la masa reducida. Bueno, la vieron en Física 1 también. Y entonces, bueno, maravilloso que esta sea la ecuación que me quedó la relación de dispersión, me quedó esta relación de acá. Y entonces ahora tengo que resolver esta bicuadrática. Claro, y entonces por eso tiene dos ramas. Fíjense, el punto más importante que yo les quería mostrar y que les hablé de los cristales fotónicos y que les hablé de los materiales y todo eso, tiene que ver con que, fíjense, el mensaje es, haciendo ingeniería de alguna manera con cómo distribuyo las masas a lo largo de la cadena, puedo modificar la relación de dispersión. Y modificar la relación de dispersión es algo fundamental si uno quiere hacer filtros, si uno quiere filtrar, o si uno quiere tener distintas respuestas espectrales. Y no sé, poner en la ventana un filtro que me saque los ultravioletas o los infrarrojos o nada. O que ponerle un recubrimiento a los anteojos para que no reflejen. No sé, muchísimas cosas. Eso es lo que traté de contarles cuando les hablé de los cristales fotónicos. Todas las cosas que se pueden hacer para modificar la respuesta de la interacción de una onda con un material. Y entonces acá tenemos que, por ejemplo, simplemente en la cadena lineal intercalar masas de dos tipos, me cambia la relación de dispersión y hace que sea la solución de la bicuadrática, que vamos a repasarlas antes que nos quedemos sin tiempo, y es esto, sería menos b, pero b es f más g sobre mu. Y entonces, acá está. Este 1 que está acá representaría el menos b, dividido 2a. Que después vamos a ver que aparece en todo el resto. Pero el punto más importante es que este sería el menos b. Y después viene más menos la raíz cuadrada de algo. Y acá aparecen las dos ramas. Este más menos está relacionado con las dos ramas que nos aparecen. ¿Sí? Entonces, más menos la raíz cuadrada, que es este un medio que puse acá, de b cuadrado, de nuevo es este 1 que saqué factor común, el f más g sobre 2 mu, b cuadrado menos 4ac. 4, a vale 1 y c vale fg sobre m1, m2, y esto, entonces, esto es el 4ac. Es el 4ac y en realidad, ¿por qué aparece un 16? Y es porque también le saqué de factor común este 2 que está acá, y entonces lo tuve que meter en la raíz cuadrada, y entonces por eso me queda el 16. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, es bastante. Ahora hay que seguirlo prolijo, no hay nada. Ahora no hay nada. Creo que lo peor era por acá, es cómo manejaba uno la sucesión. Una vez que uno planteó eso y llegó a esta ecuación, esto es una bicuadrática común y que demuestra el punto que yo quería demostrar, y es que haciendo ingeniería con el sistema mecánico logramos variar una relación de dispersión muy distinta a la que teníamos antes. ¿Sí? Tanto en las cadenas que vimos o en los péndulos, la relación de dispersión tenía solo una parte. ¿Sí? Una parte, y después por arriba de esa parte había un rango reactivo, por abajo había otro rango reactivo. Bueno, acá resulta que hay dos curvas. ¿Sí? Y se puede ver que, bueno,
Acá le bajé un poquito el nivel de complejidad y puse F igual a G, que sería el caso de la molécula de cloruro de sodio. Y con F igual a G, es decir, que puse que delta 1 igual a delta 2. Y entonces, nada, se simplifica un poquito más, no mucho más, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Pero para olvidarme de estos parámetros delta 1 y delta 2, que ahora quiero hacer hincapié en las masas, entonces fíjense que la masa reducida, que 4M, acá aparece la masa reducida al cuadrado sobre M1, M2. Y la masa reducida al cuadrado sobre M1, M2 es lo mismo que M1, M2 sobre M1 más M2 al cuadrado. Y eso siempre es menor que 1. ¿Sí? Entonces, la rama superior es con el más. La rama, fíjense, acá está la curva azul, es la rama superior, y que la dibujé entre menos pi y pi, entre tita entre menos pi y pi. Porque pasa lo mismo, y bueno, que pasaba con la cadena. Si seguía para valores mayores, volvía a tener la misma configuración física, la misma distribución espacial de partes móviles. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces, por otro lado, fíjense que la rama superior tiene su máximo acá. El máximo lo tiene en cero, porque en cero esto es una suma y en la raíz le estoy restando, entonces esto que estoy restando tiene que ser lo mínimo posible, es en tita igual a cero. Le resto lo menos de acá y entonces acá le sumo 1. Y entonces el máximo es omega cuadrado 2f sobre mu. Está acá en tita igual a 0. ¿Sí? Acá. Y el mínimo está acá. Está en tita igual a pi. Porque es cuando le resto más al 1 y entonces le sumo menos a este otro 1. Y ese es este mínimo. ¿Sí? Les dejo para que piensen qué pasa cuando M1 es igual a M2 y entonces las dos ramas se van a tocar y cómo cierra esto con lo que vimos antes, ¿no? Después, la rama de abajo, que corresponde al menos en esta raíz de acá, tiene su mínimo en 0, vale 0, ¿sí? Porque es 1 menos 1, 0, y esto vale 0, y entonces omega vale 0, y después llega a su valor máximo en pi, y ese valor máximo, si las masas no son iguales, es menor que el valor mínimo de la curva de arriba. Entonces fíjense que acá queda esto, que no lo puedo dibujar porque estoy en el navegador. Acá me queda esta zona entre el máximo de la curva roja y el mínimo de la curva azul, que es la banda reactiva. Fíjense que aparece una banda reactiva que no es ni baja ni alta, está en el medio, ¿sí? Y es completamente análogo a lo que hablamos de los semiconductores, de que tenían la banda de valencia y la banda de conducción. Y bueno, igual ya estamos terminando la clase. Les dejo entonces para que piensen qué pasa cuando M1 es igual a M2. Acá está hecho para un cociente de masas de 3/4. ¿Sí? Cuanto más parecidas son las masas, más se van a pegar estas cosas. Y quedan cosas pendientes que quedarán para la próxima. Son, por ejemplo, cómo cierra esto cuando las masas son iguales. Y ahora, con esto vimos los autovalores, digamos, de los modos. La ecuación de dispersión, las frecuencias. O las frecuencias, ahora nos faltaría ver cómo son las
U sub 1 y U sub 2 cuando los meto a estos valores de W acá. Es decir, me faltaría ver los autovectores del sistema. Y entonces, cómo se comportan M1 y M2 en esta rama azul y cómo se comportan en esta rama roja. Eso lo dejo para que lo vayan pensando, no tienen ahora para leerlo, pero tienen toda la matemática acá en el apunte. La clase que viene entonces vamos a ver cómo se comportan las masas en esta rama y en esta rama, y vamos a ver el problema de modos y el forzado estacionario ya con condiciones. Cuando les hablé de los cristales fotónicos, acá terminamos con esto, pero les quiero decir que cuando les hablé de los cristales fotónicos, me olvidé de decirles que, por ejemplo, una persona que les puede contar muchísimo sobre los cristales fotónicos, porque hizo su tesis en eso, es Luz. Luz hizo su tesis en cristales fotónicos y ahora trabaja con cristales fotónicos, fabricando, y hace unas cosas maravillosas, por ejemplo, para recubrimientos que le pueden dar color al aluminio, no sé, ella se los puede contar. Estaría genial que les cuente un poco lo que hace en el laboratorio, porque tiene que ver con esto. Así que bueno, dejamos la clase acá. Esta versión del apunte está en la página de la materia, sí, porque hay un link, que lo único que hice, el link lo dejé y cambié el archivo en el servidor. O sea que te va a bajar, Lautaro, si haces clic en ese link, te va a bajar uno que diga versión del 19 de mayo, en la carátula. Chequea eso nada más. Bueno, así que ahora entonces damos por terminado la clase, salvo que quieran comentar algo, y le paso el control a ver, María Luz, Paulina, hola. Buenas. ¿Qué tal, Paulina? ¿Qué tal? Ahora te paso el control. Dale. ¿Todo bien? ¿Todo bien, y vos? Todo bien también, sí. Me alegro mucho. Bueno. Ahí está María Luz. Bueno, María Luz, ahí le paso a Paulina y nos vemos. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Luz, ahí te hago co-host. Dale. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal la clase de hoy? Fue diferente, ¿no? Yo estuve chusmeando un ratito. Buenas. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Ustedes? Todo en orden. ¿Cómo van con los ejercicios, chicos? Bueno, nos tomamos un ratito. Ricardo terminó más que en horario. Así que tomamos unos